Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, este programa que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país, y hoy tenemos el privilegio de tener a la nueva directora del IICE, no del ICE, sino del IICE, del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, que por segunda vez en su historia tiene una mujer como directora. La directora Milagros Saborío creo que por primera vez estuvo trabajando en el instituto en la época de la primera directora, luego se fue a Chile, hizo un posgrado que creo que estaba orientado hacia temas de el medio ambiente, y posteriormente se fue a la Universidad Estatal de Pensilvania, donde hizo su doctorado, y desde su regreso está acompañándonos en la Escuela de Economía, que ahora, por tercera vez en su historia de la Escuela de Economía, tenemos una directora, de manera que están el segundo piso de la facultad muy engalanado porque mujeres muy eficientes y dirigen las tareas de la docencia y de la investigación. ¿Qué se sintió siendo la segunda directora? Es muy raro porque yo creo que no debería de ser algo diferente, decir que yo soy directora o que soy director, debería ser exactamente lo mismo. Perdón, ahora la voy a interrumpir en eso. Una vez le preguntaron a Margarita Penón, que era precandidata a presidente, y le preguntaron que qué se sentía, y dijo: no, de lo que se trata es de que dé lo mismo que sea una mujer o un hombre el que dirija el país, de manera que tomo eso que dijo doña Margarita hace 30 años o alguna cosa así, y me sumo. Sí, entonces debería de ser lo mismo, y sin embargo yo sé que no es lo mismo, no por mí personalmente, sino porque las mujeres seguimos estando subrepresentadas dentro del gremio de los economistas. Vemos menos mujeres graduándose de la carrera, menos mujeres terminando estudios de posgrado. Entonces hay algo que está pasando, y yo creo personalmente que el hecho de poder ver a mujeres economistas en posiciones de poder, llamémoslo como en el caso de la dirección del instituto, es algo que va a motivar y hacer creer a las siguientes generaciones que es algo normal. Y entonces vamos a ver más mujeres, las vamos a motivar a las mujeres que están ahora empezando su carrera, eso es lo que yo espero. Entonces, bueno, para mí tiene pues un significado especial. Sobre eso, otra nota de pie de página, cuando yo estudiaba, había una sola mujer en mi promoción, y en quinto año ya no estaba, no sé qué pasó, pero si venía más atrás o si tomó la decisión de otra cosa, no lo recuerdo, pero era una sola mujer. Entonces, efectivamente, lo que usted, directora, plantea es un evento que es constatado por los datos. Sí, definitivamente. Y bueno, ya a nivel personal, creo que la respuesta a su pregunta de cómo me sentí tiene que ver con esta historia que usted acaba de contar. Yo estaba terminando el pregrado y el primer trabajo que tuve fue como asistente, como estudiante asistente en el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas.
efectivamente cuando doña Anabel Ulate era directora del instituto, y en el mismo instituto conocí al director del posgrado al cual yo fui a estudiar después, y me imagino que Anabel o otros profesores y profesoras me habrán recomendado, ¿verdad? Entonces el instituto en realidad se convirtió para mí en esta puerta de entrada al mundo académico, terminando el pregrado inmediatamente, y tiene entonces muchísimo significado. Es un lugar, es un lugar en el cual yo quiero construir lo mismo que yo he recibido y más, ¿verdad? Para que sea una puerta ojalá más grande y más efectiva para las generaciones que vienen y para las mismas personas que ahora están trabajando en el instituto. Importante, y eso de saber de dónde se viene. También se viene de Alajuela, la directora, yo no sé si vive en el centro de Alajuela o en algún otro lugar, pero yo desde que la conocí sabía que era alajuelense, y creo que se mantiene en esa provincia. Sí, en realidad yo vengo de un pueblo rural que es cafetalero, que está cerca de Alajuela, pero es una realidad bastante distinta por distintas razones, ¿verdad? O sea, es una economía que gira alrededor del café. En el tiempo en el que yo estaba en el colegio también había una población migrante muy importante que venía a recolectar el café, y las oportunidades de trabajo e incluso las oportunidades de estudio están un poco limitadas. ¿Venía del norte o venía del sur? Venía del norte. Okay. Sí. Y para mí, digamos, este origen también es sumamente importante, porque este es el lugar en el cual actualmente está mi casa, y conforme el tiempo ha pasado, después de vivir en Chile, después de vivir en Estados Unidos, o sea, después de andar en este viaje de la vida, regresar a este lugar ha sido muy significativo también. ¿Cómo comparan las dos realidades? Chile está en el sur, y además, si mi memoria no me engaña, usted estaba al sur de Santiago estudiando, y tengo una medio idea de Harrisburg, creo que es donde está la universidad, o está cerca de Harrisburg, pero que es la desconocida capital del estado. De Pensilvania, sí. ¿Cómo comparan los dos? Sí, en realidad tal vez no solamente para mí es una cuestión de comparar los lugares, sino que yo terminé la maestría en el año 99 y comencé el doctorado en el año 2008. Entonces pasaron casi 10 años entre esos dos momentos. Yo era una persona muy diferente cuando fui a hacer la maestría que cuando fui a hacer el doctorado, por razones obvias. Es un periodo de tiempo además en el cual muchas cosas pasan en la vida, cuando uno está entre los finales de los 20 y los 30, inicios de los 30. Y entonces, pues, eso hace también que la experiencia haya sido muy diferente. Ahora, tal vez como para tener como una idea más general de lo que pasa, digamos, de cómo yo viví los programas propiamente de maestría y de doctorado, es importante decir que el programa de maestría al cual yo llegué era un programa muy pequeño, que estaba iniciando, porque el tema de economía ambiental en realidad no era un tema todavía muy desarrollado. Estamos hablando del año 97, entonces no era un tema muy desarrollado. En América Latina no había muchos programas de maestría que se dedicaran específicamente a este tema. Y estábamos además en constante discusión de los temas como cambio climático y conservación de la biodiversidad, temas que ahora yo siento que están un poquito más en el centro de la discusión en el mundo. En ese momento tal vez todavía se estaba discutiendo en un grupo más pequeño. Y era una discusión también sobre cómo la economía, y especialmente sobre cómo el tema de las fallas de mercado se podían vincular con este tema de economía ambiental. Continuaremos, directora, hablando de eso en el siguiente segmento. Continuamos, amigas y amigos, conversando con la directora Saborío y del IICE, y nos caracterizó Chile. Tal vez caracterícenos rápidamente Penn State, para pasar a que nos dé una descripción de los programas que tiene en este momento el IICE. Perfecto. Penn State es la realidad de llegar a una universidad en el mundo desarrollado, que es sumamente diferente. Es una universidad con muchísimos recursos comparada con la Universidad de Concepción. La diferencia de recursos es evidente, y en Penn State también el programa está mucho más consolidado, ¿verdad? Porque además desde que han pasado 10 años en Estados Unidos este tema de economía ambiental había empezado desde antes. Entonces tuve el
el gusto, el placer, ¿verdad? Esta oportunidad que solamente da el doctorado de estudiar con personas que sabían muchísimo, que tenían mucho tiempo de venir trabajando los temas, y además de toda esa experiencia, una experiencia universitaria en la cual había muchísimas oportunidades de conocer cosas muy diferentes, desde estudiantes que venían de todas partes del mundo, con los cuales podía compartir, hasta actividades muy diversas dentro de la misma universidad, en las cuales uno podía participar. Entonces fue una experiencia excelente. La Universidad de Concepción es una excelente universidad también, y realmente cuando yo regreso y comparo con la Universidad de Costa Rica, es posiblemente muy parecida a la Universidad de Costa Rica. Comparando con Penn State, pues ahí la diferencia es muchísimo más grande, ¿verdad? Simplemente porque la historia también de la universidad es una historia más larga. Y, ¿verdad? Vivir ahí además en la Universidad Estatal de Pensilvania está en un pueblo que gira alrededor de la universidad. Entonces también eso genera una experiencia que es muy diferente. En cambio, Concepción es una ciudad en la cual la universidad es una parte pequeña de todo lo que es la ciudad. El ICE ahora y los distintos programas que hay al presente. El instituto tiene, a mi criterio, tiene como 3 grandes tipos de cosas que hace. Una de estas cosas que hace son proyectos de vínculo externo, en los cuales realmente lo que se trabaja es con distintas organizaciones nacionales o internacionales. Puede ser, por ejemplo, con un ministerio, la OIT, el Banco Interamericano de Desarrollo, y estos son proyectos que están focalizados generalmente en preguntas muy concretas de investigación, y generalmente tienen alguna parte mucho más aplicada a política pública. Luego tenemos un conjunto de proyectos que son proyectos que se realizan con recursos propios de la universidad, y estos son proyectos en los cuales lo que sucede es que los investigadores y las investigadoras van construyendo su agenda de investigación. Entonces tenemos un conjunto de investigadores e investigadoras, en realidad la mayoría tiene muchísimos años de experiencia, entonces van desarrollando su agenda. Ahí tenemos temas que están relacionados con las empresas, ¿verdad? Cómo se generan nuevas empresas dentro de la sociedad. Ese es uno de los temas que me parece sumamente interesante. Temas que están relacionados con el mercado laboral, temas que están relacionados con economía regional, que es el tema que yo venía trabajando antes. Esos son solamente 3 ejemplos, en realidad hay una agenda bastante amplia. Y luego hay un conjunto de proyectos con los cuales se realizan informes trimestrales, y con estos informes trimestrales en realidad se genera información que es como un vínculo entre investigación y generar resultados que pueden servir para la toma de decisiones o para un conocimiento más general de la sociedad de cómo está la situación. Entonces, por ejemplo, ahí generamos una predicción trimestral de pobreza, una predicción trimestral de crecimiento del Producto Interno Bruto, y además hay un estudio que es sobre la opinión que tienen los empresarios. Por medio de una encuesta se les pregunta la opinión que tienen los empresarios sobre distintos temas, ¿verdad? Y esto entonces permite saber desde el punto de vista de estos empresarios que se entrevistan, que además son una muestra representativa de los empresarios del país, cómo están viendo que si van a contratar más el siguiente trimestre, si piensan que sus ventas van a crecer. Entonces, como realmente cuál es su perspectiva de cómo va a estar la economía, tanto desde el punto de vista propio como también con respecto a algunas variables macroeconómicas. Y estos estudios trimestrales que se hacen a mí me parece que son sumamente importantes, y pues mi objetivo es que se trate de comunicar siempre de la mejor manera cada uno de esos resultados, para que se muestre para que se haga como esta conexión entre el conocimiento que hay en el instituto, las personas expertas del instituto y la sociedad, ¿verdad? Entonces, los resultados se den a conocer, se muestren bien, se comuniquen bien, es una prioridad. ¿Qué va a pasar con economía regional en el sentido de que me imagino que algo así como el 50% de su tiempo ahora no lo puede dedicar bueno, usted antes de ser directora fue subdirectora, pero posiblemente le metí el hombro al director cuando se lo pedía, pero yo tuve ese puesto y mi requisito para ser subdirector fue: yo juego de portero suplente. Solo cuando el titular no está en la cancha, yo entro. En paz descanse, empecé con don Manuel Valdares, y me respetó mucho
esa situación, pero creo que usted colaboró más con don Juan en el periodo en que él estuvo. Sí, en realidad, formalmente, esa es la función de la subdirección, es el portero suplente. Cuando Juan me propuso que participara en la subdirección, él también me propuso que me involucrara más para que fuera conociendo y un poco para saber si era algo que yo pensaba que podía hacer o que me interesaba hacer. Así que efectivamente yo me había comprometido en más cosas, pero ese compromiso es súper pequeñito comparado con el compromiso y la responsabilidad de la dirección como un todo. Así que su pregunta es completamente pertinente. Y la respuesta en este momento es no sé. Yo voy a hacer todo lo posible para tratar de empujarlo de diferentes formas, porque me parece que el tema de economía regional que yo estaba trabajando es fundamental para entender también incluso los otros temas que se están desarrollando dentro del instituto. Entonces, espero que se pueda jalar gente, ¿verdad? Tener algunas personas que estén interesadas en el tema y hacer un proceso en el cual se puedan darle seguimiento a algunas de las preguntas más importantes que ya yo tenía antes planteadas. Vamos a pedirle al canal que nos invite para el tercero y último segmento. Continuamos, amigas y amigos, aprendiendo del ICE y de la doctora Saborío, y tal vez una de las cosas que de alguna forma cuando alguien tiene una función administrativa y más en un cargo de dirección, siempre hay un tema de qué quiero hacer. No es exactamente la idea de qué voy a hacer en mi presidencia, en los 4 años de mi presidencia, pero sí los 4 años de mi dirección. Y entonces se parte de lo que hay. Ya nos había dicho doña Milagro que ella hizo sus primeros tareas de investigación en el propio instituto, pero también tiene una visión, más un reto de algo que, aunque yo fui muy tangencial en el instituto, sé que existe, que es un poco, el instituto no se llama de economía, se llama de ciencias económicas, ergo es el instituto de la facultad, aunque las distintas escuelas tienen otras instancias en las cuales, pero siempre el tema es, y me parece posiblemente que don Luis Garita, en paz descanse, y don Justo Aguilar, posiblemente, tal vez hayan sido, don Justo había sido decano antes de ser director y don Luis Garita tenía una vivencia universitaria, tanto que terminó de rector. Pero es posible que a los economistas tal vez les cueste un poco más redireccionar, pero cuénteme usted y no le cuente yo lo que yo recuerdo. Sí, creo que con respecto a este tema que usted estaba conversando, el último tema, que es un instituto de la facultad, no es un instituto de la Escuela de Economía o de ninguna escuela específico. Creo que la ventaja que yo tengo, que puedo aportar y que aportaba también el director anterior, es que cuando se estudia economía ambiental, y en mi caso que he trabajado también en ese tema, se trabaja en grupos interdisciplinarios. Y en mi experiencia esos grupos interdisciplinarios pueden aportar muchísimo. Entonces, definitivamente, algo que a mí me encantaría es incrementar la conformación de grupos interdisciplinarios dentro del instituto para trabajar algunos de los temas que ya se están trabajando. No se trata tal vez de hacer crecer otros temas nuevos, pero dentro de los que ya están, poder agregar otras disciplinas. Y tal vez no se trata tampoco de hacer investigaciones que tengan un enfoque completamente distinto, sino de complementar los enfoques que se han venido trabajando. Porque tal vez a mí me parece que lo más importante dentro del instituto es que hay un conjunto de investigadores e investigadoras que ya han venido trabajando distintos temas. Entonces, mi prioridad desde el punto de vista práctico es tratar de que ellos puedan fortalecer, cada uno de ellos y cada una de ellas pueda fortalecer su agenda de investigación. ¿Cuántos investigadores hay en el instituto?
Creo que somos 8 investigadores. Sí, es un equipo pequeño. Ujú. Entonces eso también significa que el crecimiento que puede tener ese grupo de investigadores no puede ser un crecimiento sumamente rápido. Ujú. Y para mí entonces, para hacerlo posible, tiene que ser un crecimiento orgánico. O sea, que esté relacionado con los intereses de las personas investigadoras y también con las posibles personas con las cuales ellos y ellas puedan colaborar interdisciplinariamente. Y de esa forma, pues hacer crecer el instituto por medio del crecimiento de las agendas de los investigadores. Ahora, dicho esto, por supuesto que cuando uno dice, uy, voy a tomar esta posición aquí de dirigir el instituto, ¿qué me gustaría hacer? Si yo pudiera hacer cualquier cosa que quisiera, creo que el país y el mundo está en un momento en el cual hay cambios muy importantes que han venido sucediendo y que siguen sucediendo desde el punto de vista económico. Entonces, mi interés también es tratar de fortalecer algunas de las áreas que estudian estos cambios. Y en particular, el instituto tiene una larga historia de estudio del mercado laboral. Entonces, a mí me parece que ese es un punto en el cual es importante, porque el mercado laboral está y va a seguir teniendo cambios que vienen motivados por cambios intergeneracionales y de crecimiento en la tasa de fertilidad y natalidad en Costa Rica, y entonces eso hace que haya unos ciertos cambios que se han venido dando y que se van a dar a futuro. Por el otro lado, hay cambios tecnológicos que están influenciando y que van a influenciar el mercado laboral. Entonces, una de las cosas que a mí me gustaría hacer, ya que el instituto de todas formas tiene varios investigadores que trabajan temas del mercado laboral, es tratar de ir investigando en estos temas que tienen que ver con estos cambios. El tema de educación es sumamente importante, entonces siempre hay un traslape con el tema de educación, lo ha habido también en el instituto, y este tema de mercado laboral siempre ha estado profundamente relacionado con la política social, que también se ha estudiado en el instituto. Entonces, estamos en un contexto en el cual están sucediendo estos cambios. La gran pregunta es, bueno, en términos de política social, ¿cuáles son los cambios que se podrían corresponder? Si lo viéramos como un espejo, ¿cuáles son los cambios que tal vez en términos de la política social pueden venir hacia futuro? Porque van a ser necesarios para que nos podamos ajustar a esa Costa Rica que, digamos, de los próximos 10 años. Porque no son cambios que estén tan lejanos en el futuro, sino que son cambios que están bastante acelerados. Entonces, y el tema laboral, doña Milagro, estaba ahora, mientras le escuchaba, estaba pensando que por el esquema de jubilaciones tempranas del ámbito público de Costa Rica, dos espléndidos investigadores, puedo pensar en Juan Diego Trejos y en Pablo Sauma, pues se jubilaron. Incluso alguno de ellos lo he visto vinculado con otra universidad, lo cual no está prohibido, además está permitido más que está jubilado, pero ¿hay alguna posibilidad de que coadyuven, participen? En otro programa yo entrevisté a don Álvaro Salas, que fue profesor, que fue funcionario de primer nivel en la Caja del Seguro Social y se mantiene activo en temas de eso. Además, don Álvaro es muy fuera de serie en muchas cosas, pero sospecho que no se puede, y sospecho que en la universidad él no se puede, tiene que ver con el reglamento tal que dice. Cuénteme usted cómo lo percibe usted. Sí, creo que posiblemente alguna colaboración no remunerada y que se haga simplemente porque ellos quieren colaborar con un proyecto, venir a oír una presentación, no sé, algo que sea muy informal, posiblemente se puede hacer. Algo que sea más formal, vamos a topar con alguna de estas paredes administrativas, ¿verdad? que tiene la universidad, alguno de estos reglamentos. Le queda un minuto, doña Milagro, de manera que por favor sí, los comentarios de cierre, por favor. Sí, gracias. Gracias, y no voy a comentar lo último con respecto a este tema, porque me encantaría, por supuesto, que don Juan Diego y don Pablo en algún momento colaboraran con el instituto, pero esa es una idea muy puntual. Creo que tal vez para cerrar, lo que me gustaría decir es que esto que estaba hablando del trabajo interdisciplinario, me parece que es el área que tiene más potencial.
para el trabajo del instituto, porque potencia los temas que se han venido trabajando tradicionalmente. Entonces mi idea es capitalizar esos temas que se han tratado tradicionalmente, porque lo que pasa es que cada uno de nosotros que estamos en el instituto conocemos también estas investigaciones que se han hecho antes, ¿verdad? Y nos motivan esas investigaciones que se han hecho antes. O sea, preguntas que don Pablo Sauma se planteó hace un tiempo, las podríamos estar contestando otros investigadores ahora. Y así con otros temas. Dije este nombre nada más por decir alguno, ¿verdad? Entonces, con base en esta historia tan rica que tenemos de investigación y de conocimiento que se ha generado, que diferentes generaciones hemos ido construyendo en forma traslapada, mi idea es que a futuro podamos ir un poquito más allá, y ese ir más allá yo creo que necesita esta combinación de varias disciplinas para que podamos dar recomendaciones de política cada vez más ricas, ¿verdad? Y las otras disciplinas son las que permitirían enriquecer esas recomendaciones de política, que es al final lo que queremos hacer. Pues adelante, directora, y a las amigas y amigos los invitamos a que se queden con los espléndidos programas de 15 UCR. Muchas gracias, doña Milagro. Con muchísimo gusto, muchas gracias por la invitación. Thank you.